En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que últimamente está pues abriendo una ventana de información a lo largo de la programación de Capital Radio, porque la información, precisamente la que tenemos que proteger en nuestras empresas, resulta clave para el negocio. Digo que abrimos una ventana porque recientemente hemos estado con los especialistas de Integrity 360 en su Security First, pues conociendo cuáles son sus planteamientos para acompañar a las empresas en la protección de sus entornos, de sus perímetros cada vez más extensos. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados, porque vendrá Zscaler, los especialistas de Zscaler, estará con nosotros Pablo Vera, que acompañados por una compañía de primer nivel va a ayudarnos a reflexionar sobre cuáles son precisamente esos escenarios de amenazas. Lo haremos con Iberdrola, porque su CEO, Sergio Merchan, estará con nosotros hablando precisamente de superficie de exposición, de los nuevos desafíos de la transformación digital, de la inteligencia artificial. Esto será el grueso de nuestro programa, pero también, como siempre, contaremos con esa visión, yo creo que transversal, ¿no?, que debemos tener todos los ciudadanos que somos ciudadanos digitales con respecto a las nuevas tecnologías, porque al final lo que nosotros hagamos de nuestro buen hacer o nuestro saber hacer en materia digital va a depender no solo de nuestra propia seguridad, la de nuestra identidad, por ejemplo, sino también la de nuestra compañía, y al final todo se mezcla. Bueno, pues para aumentar esa cultura de ciberseguridad, por cierto, con Pablo Sanmetero y Mónica Valle, que los tengo aquí delante, me están mirando como diciendo, ¿parará o no parará? Pablo, buenas tardes. No pares nunca, Edu. Es que me he liado con la presentación y digo, estaba hablando a los oyentes, ¿no?, que estábamos pues de tour, ¿no?, informativo con el programa de ciberseguridad. Mónica Valle, buenas tardes. Nos estábamos deleitando con lo que estabas explicando, Edu, siempre poniéndonos en contexto y nunca mejor dicho, porque vamos a tener un programa de nuevo apasionante, yo creo, como cada vez. Bueno, pero no soy yo el que tiene que hablar, sois vosotros y los expertos que siempre concurren a este Cyber After Work, y que hoy vamos a comenzar por Hervé Lambert. Enseguida, con nuestro amigo experto de Panda, vamos a hablar de algo que ya hemos tocado y que tiene mucho que ver con el futuro, con la computación cuántica. Así que, si os parece, les saludamos ya mismo, porque hay muchas cosas que debemos aprender. Vamos allá con nuestro espacio seguro Panda. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, en los últimos días, si os acordáis, Pablo, Mónica, hemos estado apuntando a la computación cuántica como pues quizás un cambio o como la palanca del cambio de escenario, ¿no?, de la ciberseguridad. Son muchas palancas, ojo, pero la de la computación cuántica como que va a ser como muy especial, porque aquellos que hayan oído hablar de ella van a pensar que esas capacidades que va a tener esa computación cuántica, si las pone al servicio de la ciberseguridad, pues oye, vaya desafíos, ¿no te parece? ¿Qué nos parece? Totalmente. Al final, la computación cuántica es un cambio en el paradigma de dentro de la tecnología de la información y de los ordenadores, y de la forma de procesar los datos, que hasta ahora, a día de hoy, es de 0 o 1, que es lo que manejamos normalmente en estados. Entonces pasas a tener varios estados, que es lo que se conoce como qubits, ¿vale? Pero en cualquier caso, sobre todo, el reto que suponen, ¿vale?, porque al final a la gente nos da igual lo que haya por debajo, o sean qubits, sea lo que sea, el reto importante es la criptografía. Normalmente a día de hoy estamos viendo algoritmos, y los algoritmos que se usan en Internet para garantizar nuestra identidad, para garantizar nuestro anonimato en las comunicaciones, se basan en que esa criptografía es muy difícil de romper con los métodos que tenemos de computación actuales, que tardarías milenios y centenares de milenios en conseguir resolverlos, ¿vale? Con la computación cuántica todo esto se va al traste. Es uno de los grandes problemas. Y no solo se va al traste, sino que es algo que desde Panda Security pues han reparado, ¿no? Y debemos empezar a familiarizarnos los usuarios. Hervé Lambert, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. Oye, yo creo que Pablo lo ha explicado estupendamente, ¿no? Pero de alguna forma jamás pensamos que esto de la computación cuántica nos iba a afectar un poco al ciudadano de a pie, al que teníamos un poco que preocuparnos, ¿no? Y ya lo hacemos, ¿no?, a través de este espacio seguro Panda, que tenemos que preocuparnos, aumentar nuestra cultura de ciberseguridad, pero ya esto requiere un aumento de una cultura un poco mayor, ¿eh, Hervé? Totalmente. Pablo lo ha explicado perfectamente bien. La computación cuántica tiene un impacto significativo en la ciberseguridad.
al mejorar la seguridad de la información y acelerar la detección de amenazas. Pero lo clave de todo esto es que efectivamente abre muchos interrogantes sobre todo lo que tiene que ver con el cifrado avanzado. Computadoras cuánticas pues pueden crear algoritmos de cifrado muchísimo más robustos que los actuales, pero el problema es que los actuales entonces se van a ver en peligro, y eso es el primer gran problema que vamos a tener. Todo lo que es lo que tenemos a día de hoy, que como bien decía Pablo, se tarda unos pocos cientos de miles de años probablemente en desencriptar, pues con la computación cuántica se va a tardar absolutamente nada. Entonces hay que volver a cambiar esto. Y claro, esto es la primera mini revolución. Todo lo que hacemos, todas nuestras transacciones bancarias todos los días, todo está cifrado y todo está encriptado. Y de repente pues va a llegar la computación cuántica, y cuando se masifique un poquito, pues evidentemente habrá que cambiar los paradigmas de seguridad. Esto va a afectar a nuestras vidas y a todas las empresas. La computación cuántica tiene el potencial de revolucionar pues casi todos los ámbitos, incluido el nuestro de la ciberseguridad. Por un lado, podría acelerar la resolución de problemas complejos, como por ejemplo la factorización de grandes números, que es la base de todos los algoritmos de criptografía actuales, creo. Y eso pues debilita claramente todos los sistemas criptográficos actuales. Entonces hay que volver a cambiar esos cifrados para hacerlos resistentes a los riesgos de la computación cuántica. Y eso es un ejemplo, entre otros. Hay muchísimos más. Habrá que replantear las soluciones de seguridad, habrá que replantear las soluciones industriales, habrá que replantear la capacidad que tenemos de asumir la cantidad de información y los cálculos matemáticos. Todo va a ser muchísimo más rápido, pero también nos va a suponer un problema de hardware, de software, de adaptación del medio, de adaptación de la informática. Entonces sí va a ser una gran revolución. Mónica. Una gran revolución, Hervé. Ya has explicado, ¿no?, cómo va a afectar a nuestras vidas, también a la de las empresas, por supuesto, y desde el punto de vista de la ciberseguridad, que va a suponer unos desafíos en cuanto a criptografía, ¿no? ¿Hay algo que tengamos que saber o que entender de esto, digamos, para prepararnos para ese futuro, como usuarios, ¿no? Hablando en lenguaje humano, por así decirlo, Hervé, y no en ceros y unos. ¿Cómo lo explicarías? A ver, sobre las amenazas en concreto, pues las amenazas van a ser variadas y potencialmente muy graves. Y eso, pues, derivado de la computación cuántica, surgen algunas amenazas, por ejemplo, la factorización rápida. Los algoritmos cuánticos pueden factorizar números enormes en tiempos polinómicos. O sea, es muy rápido. Esto podría romper sistemas de todo tipo y desde todos los lados. Y eso, evidentemente, cambia, es la primera amenaza. Búsqueda en bases de datos. La búsqueda cuántica puede encontrar elementos en bases de datos no ordenadas más rápidos que los algoritmos clásicos, que la inteligencia artificial, con lo que imagínate si la inteligencia le ponemos una capa de computación cuántica, pues esto va a afectar absolutamente todo y a todos. Privacidad, seguridad de los datos almacenados, seguridad de la comunicación de los datos que compartimos entre terceros o entre empresa público-privado, privados, entidades personales y todo el mundo de Internet. Ataques, otro ejemplo, ataques a criptografía simétrica. Eso suena, la verdad es que sí, suena un poco raro, ¿verdad? Los algoritmos cuánticos pueden buscar claves simétricas mucho más rápido. Y eso debilita la seguridad de las comunicaciones cifradas y muy cifradas. Y bueno, y hablar de la criptografía postcuántica, se necesita desarrollar algoritmos extremadamente resistentes a ataques de todo tipo, pero sobre todo ataques cuánticos. Y la migración a sistemas nuevos pues va a ser crucial para proteger la información sensible. Y estoy hablando de información sensible dentro de todos los actores de actividad de la sociedad.
Vamos, que la computación cuántica presenta desafíos y oportunidades también en la ciberseguridad, pero a todos los niveles. Oye, Hervé, y uno de los retos, yo creo que también, porque al final y al cabo la computación cuántica lo que permite es hacer operaciones mucho más rápido y conseguir resultados más rápidos. Hay uno de los términos que nos ha gustado durante estas semanas empezar a oír, que es hablar de la superingeniería social, basada en ingeniería en computación cuántica. ¿En qué consiste este término? A ver, eso es genial. La computación cuántica plantea un riesgo significativo para la ciberseguridad de las personas debido a su capacidad potencial para impulsar la superingeniería social. Es una forma avanzada de manipular psicológicamente a la gente o a las masas y evidentemente se aprovechan de las capacidades avanzadas de análisis de datos para personalizar y optimizar ataques. Es decir, se acabaron los ataques súper básicos de compra un iPhone a $2. Ahora los ataques pues probablemente se vean muchísimo más personales, análisis de datos a escala brutal y sin precedentes, evidentemente permitir a que los cibermalos recopilen información detallada sobre sus objetivos, cuáles son sus preferencias personales. Vamos a saber si estás utilizando, Pablo, un iPhone o un Android o un teléfono o no. Vamos a saber cuáles son tus comportamientos en línea, qué haces y evidentemente todo esto para una meta que es conseguir estafarte y conseguir llegar a robarte pues información personal, información de valor que luego se podrá revender. Una de las formas en que la superingeniería social podría aprovechar la computación es la personalización extrema de ataques de phishing utilizando algoritmos extremadamente avanzados también. Los ataques podrían generar correos electrónicos y mensajes diseñados específicamente para cada individuo. Pues imagínate, dentro del contexto de una empresa, atacas al CEO, al CFO, al CMO, al CISO, a todos los empleados, a todos los técnicos, evidentemente, y si encima lo haces personalizado, pues incrementas tu probabilidad de llegar a tu meta, que es básicamente entrar hasta la cocina. Oye, Hervé, ¿y hay actualmente herramientas que puedan prevenir esto? Estamos trabajando en ello. Bueno, de hecho, todo el sector tecnológico está trabajando en ello. IBM está desarrollando plataformas. Creo que si digo Quantum Experience no me equivoco que es una de las más potentes a día de hoy. Microsoft está también tratando de desarrollar lenguajes de programación específicos. Google está demostrando que una computadora cuántica puede superar una tradicional en tareas extremadamente específicas. Como ves, todos los grandes tecnológicos están en ello. En el mundo de la ciberseguridad, ¿qué hacemos? Pues lo mismo. Estamos intentando ver cuáles son los riesgos, hacer modelos para también contrarrestar todo lo que se puede plantear de cara a mañana. Y evidentemente esto es en pleno desarrollo, es algo que está emergiendo. Llevamos oyendo hablar de todos este camino hasta la supremacía cuántica, pero vamos a ir aprendiendo y nos vamos a equivocar mucho y estamos viendo que los riesgos son brutales, muy grandes y que vamos a tener que ser súper rápidos y adaptarnos muy rápidamente para proteger tanto a las empresas como a los usuarios personales y domésticos. Y Hervé, tenemos que ser rápidos, pero ¿cuánto? Porque esto que estamos hablando es un presente que está muy cercano, está lejano, lo vamos a ver nosotros, lo van a ver tus hijos, tus nietos. ¿Cuándo lo vamos a ver, Hervé? Pues yo estoy seguro que lo veremos tú y yo, y lo veremos en breve. En breve, vamos a decir a corto o medio plazo, todavía faltan cosas tecnológicas en cuanto a hardware y en cuanto a software, pero estamos viendo que se está cambiando enfoques completamente innovadores sobre distribución de claves cuánticas. Hay modelos de mecánica cuántica que se están utilizando para generar claves seguras, y los cibermalos van a ser extremadamente rápido también adaptándose al medio y a los modelos. Yo te digo que eso lo vamos a ver tú y yo y en breve. Oye, Hervé, última pregunta, porque esto lo vamos a ver en breve, miedo me da. Yo pensaba que me ibas a decir, bueno, los hijos de tus hijos que han protagonizado mucho este espacio, digo, pero sí, no, sí, o sea, lo vamos a ver entonces.
Creo que sí. Bueno. ¿Y qué hacemos con lo del factor de autenticación, el doble factor? Porque esto ya, bueno, cualquier computación cuántica lo hace un burruño y lo tira. Buscaremos otra forma de asegurar más allá de la puerta de nuestra casa digital y la puerta de nuestra vida digital. Pues no sé si será una llave, no sé si será un multifactor de autenticación, no sé si será sencillamente una superingeniería social adaptada a los sistemas para que los modelos de confirmación de que tú eres la persona que está intentando entrar en el sistema sea lo más veraz y seguro. Pero seguro que lo vamos a hacer y no tenemos más remedio que hacerlo. Bueno, pues te pediremos como siempre consejos, los buenos consejos que Hervé Lambert desde Panda Security nos va a ofrecer. Bueno, hoy nos ha puesto en la pista Hervé de un tema complejo que no por técnico debemos los ciudadanos de a pie dejar de tener en cuenta, y es que va a ser, como decimos, bueno, pues parte de nuestra cultura de ciberseguridad, la computación cuántica. Así que nada, pues como siempre, gracias por esas buenas recomendaciones. Te llamaremos porque tendremos que volver a explicarlo seguro, por lo menos para alguno de los presentes. Encantado de volver a hablar con vosotros. Un fuerte abrazo, Hervé, cuídate mucho. Adiós. Un abrazo grande, chao. Vamos con un consejo si inviertes en bolsa. Esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Bueno, ya es momento de abordar nuestra tertulia. Lo hacemos, como decíamos al principio, con invitados de excepción. Vuelven los amigos de Zscaler para compartir con nosotros y compañías de primer nivel cuál es su visión sobre los nuevos escenarios de ciberseguridad. Repite en este programa Pablo Vera, que es director regional para España y Portugal de Zscaler, al que es un gusto siempre ver delante de los micros, porque los foros ahí está. Siempre se le encuentra. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Hoy estamos con una empresa de primer nivel de la que siempre vamos a aprender y sobre todo de las figuras, ¿no? Porque en esta ocasión, también lo decíamos al principio, nos acompaña su CIO, su responsable de información, el Sergio Merchan, el CIO de Iberdrola. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo, y gracias por tenerme aquí esta tarde con todos vosotros. Oye, Pablo, Mónica, la importancia del CIO, ¿no? De hecho, en el origen de la ciberseguridad siempre se dijo que era la seguridad de la información, ¿no? Claro, hace unos años, bueno, hace unas décadas ya quizás, que ya vamos peinando canas, se hablaba de seguridad de la información antes de ciberseguridad, y al final, pues oye, la informática no deja de ser la ciencia en la que se procesa y se trabaja con información. Por lo tanto, Sergio, yo creo que la primera pregunta, ¿no? Siempre se las hacemos, ¿no?, a nuestros invitados. El papel del CIO, y más una compañía como Iberdrola, para que entendamos la dimensión que hay, ¿no?, dentro de lo que es el concepto de la securización de esos entornos. Pues a ver, el papel del CIO es en toda la parte de ciberseguridad, pues tiene un papel relevante, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y especialmente, bueno, en Iberdrola, que la parte de ciberseguridad, pues sabéis que es uno de nuestros grandes pilares estratégicos, ¿no?, como compañía, ¿no? Y para ello, uno de los grandes, quizás, factores clave, ¿no?, que hemos desplegado en Iberdrola es unir la figura de un poquito de IT con la figura de ciberseguridad, ¿no? De hecho, las dos áreas forman parte dentro de una misma área, ¿no?, que se llama transformación digital, de hecho, ¿no?, que luego hablaremos también quizás un poco de este tema, ¿no? Y eso nos habilita un poco esa unión entre lo que es el mundo IT y el mundo ciber, que nos permite de alguna forma cubrir, digamos, las actividades extremo a extremo, desde el principio hasta el final, ¿no?, sin ningún tipo de ruptura, ningún tipo de fisión, ¿no?, de fisura, ¿no? Desde lo que es un poquito esa definición más estratégica, ¿no?, de lo que es el ciber, con ese establecimiento de planes estratégicos de ciberseguridad, no ese road mapping, ¿no?, de largo plazo, ¿no?, eso no solamente en el corto, ¿no?, sino pensando siempre en el medio y largo plazo, ¿no?, porque la ciberseguridad, como todos sabéis, es que cambia todos los días, ¿no?
Y conseguimos tener, pues eso, esa unión, digamos, de la estrategia ciber, de lo que es un poquito el aterrizaje, en lo que son políticas, normativas, lo que son requisitos, requerimientos, la búsqueda de soluciones, su implantación, despliegue, ¿no? Su operativización y su evolución continua, ¿no? Entonces yo creo que aquí, tanto el mundo, digamos, IT como el mundo ciber unidos, ¿no? Digamos que somos uno de los pilares, uno de los elementos o factores clave, ¿no? En esta, digamos, estrategia de ciberseguridad, en este caso de Iberdrola, ¿no? Oye, Pablo, ojalá todas las empresas pensasen como piensa Iberdrola, ¿verdad? Tal y como nos ha descrito Sergio. Sí, a ver, es cierto que las organizaciones más maduras y que tienen una dependencia también mayor en la tecnología para el negocio, ¿no? Y están haciendo esa innovación, son sensibles a esta relación entre los servicios relacionados con la información y los riesgos asociados, ¿no? al manejo de esa información y por consiguiente pues el que se tomen medidas de ciberseguridad prácticamente desde el inicio de la definición de un servicio, ¿no? Entonces, esa estrategia y que esté muy integrado desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de departamentos pues yo creo que es muy acertada, ¿no? O sea, que es un referente dentro del mercado. Mónica. Sobre todo porque decía Sergio, ¿no?, que es un pilar estratégico. Yo creo que eso es una de las bases, porque como también explicabas, la evolución tiene que ser continua porque, pues en la parte de los malos, la evolución también es continua, ¿no? Tienes que saber qué proteger, cómo protegerlo, y estamos hablando de datos y de información, que es la base de todo, ¿no? Y aquí hay que hablar, por supuesto, de inteligencia artificial, porque es el momento, ¿no? En 2024 parece que no se habla de otra cosa. ¿Vosotros cómo lo estáis abordando también en conjunto con la propia transformación digital que supone, ¿no? Más transformación digital y más ciberseguridad al mismo tiempo? Sí, si no hablamos de AI hoy, no hablamos de nada, ¿no? O sea, yo aquí no sería, vamos, ni CEO ni nada. Es decir, pues sí, efectivamente, a ver, el AI, digamos, en Iberdrola, ya llevamos muchos años trabajando en ello, ¿no? O sea, es cierto que ahora hablaremos más de la parte YEN, ¿no? De generativa, ¿no? Del AI, pero lo que es el mundo de AI, bueno, fíjate lo duro que es decir, el AI tradicional, que es de la analítica avanzada, ¿no? Es decir, el AI tradicional de la analítica avanzada, ¿no? Imaginaros, ¿no? De los modelos de ML, ¿no? Deep Learning, ¿no? Machine Learning, etcétera, ya es tradicional, ¿no? Y hay que hablar de Generative, si no te has quedado obsoleto, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Pero es cierto, bueno, en Iberdrola llevamos ya años trabajando en lo que es un poquito el AI, ¿no? Desarrollando, digamos, diversos casos de uso que cubren básicamente todo lo que es la cadena de valor, ¿no? Que tenemos en Iberdrola desde la generación, la distribución, la obviamente comercialización, ¿no? Incluso las funciones corporativas y digamos casos de uso donde siempre también buscamos el valor, ¿no? Volveremos a refrescarlo ahora en la parte generativa, ¿no? Pero el valor yo creo que es importante, saber cuáles son aquellos casos de uso que realmente aportan valor en nuestra actividad, ¿no? Y valor, obviamente, pues que no solamente es económico, sino también valor a nuestros distintos stakeholders, a nuestros clientes, ¿no? A nuestros empleados, etcétera, ¿no? Y hay casos realmente muy característicos, ¿no? En Iberdrola, como es, por ejemplo, un modelo que tenemos, ¿no? Que es best in class, ¿no? En cuanto a lo que es la predicción de la producción de viento que se producen en nuestros parques eólicos. Que fijaros lo importante que puede ser este tipo de modelos, ¿no? Porque justamente es lo que te permite tú generar, digamos, o establecer, digamos, ese trading, ¿no? Bueno de energía que al final redunda, pues, en un mejor precio, digamos, para los usuarios finales, ¿no? O incluso modelos de predicción también de lo que es el modelo de fallas de red, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo, digamos, podemos predecir cuándo se va a producir una determinada incidencia en nuestra red, ¿no? Antes de que se produzca, ¿no? Y evitar efectivamente lo que es ese outage, ¿no? En los propios usuarios, ¿no? Esa pérdida de potencia, ¿no? Bueno, pues así tenemos un montón de casos de uso, o incluso en el mundo comercial, ¿no? También, o sea, cómo de alguna forma podemos aplicar modelos, digamos, también vinculados a la gestión de la deuda, gestión del fraude, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De nuestros clientes, ¿no? Dicho eso, nos pasamos ahora al mundo de la GenAI, ¿no? Maravillosa, ¿no? Si no hablamos de GenAI también no somos nada, ¿no? Es decir, ya estamos, bueno, ya llegamos tarde, ¿no? O sea, parece que ya hemos llegado tarde, ¿no? La GenAI también tiene ahora, pues eso, un momento de hype espectacular, ¿no? Como podéis imaginaros, ¿no? Pero yo creo que también hay que plantear la GenAI, pues al menos teniendo en cuenta dos grandes factores, dos temas, ¿no? Uno de ellos hablaremos obviamente de la AI responsive, ¿no? La AI, digamos, ética, etcétera, que es importante, ¿no? Y aquí es importante tener, digamos, buenos modelos de gobierno, ¿no? De la AI generativa, ¿no? Modelos que nos permitan, de alguna forma,
modelos de gestión que nos permitan alguna forma de gobierno que nos permitan primero hacer un catálogo, digamos, de esos casos de uso generativos, ¿no? Que nos permita además cualificar esos casos de uso y a lo mejor ya descartar a priori casos de uso que a lo mejor nos puedan derivar en ciertos comportamientos no deseados, ¿no? O temas que puedan tocar, por ejemplo, a nuestros empleados, ¿no? Temas, digamos, que puedan estar vinculados con la seguridad, ¿no? No le vamos a poner la seguridad en mano a lo mejor de un AI generativo que pueda tomar determinadas decisiones que a lo mejor no son las adecuadas, ¿no? O ese mundo también trasladado al mundo, digamos, de la operación, ¿no? De lo que es un poco lo que es el control, ¿no? De los sistemas, ¿no? De distribución, por ejemplo, ¿no? Y dicho eso, volvemos un poquito a la GenAI en cuanto al valor, ¿no? O sea, todo el mundo ahora quiere hacer un montón de casos de uso, todo el mundo con el hype, ¿no? Etcétera, ¿no? Y yo creo que es bueno, primero, hacer un buen discovery de esos casos de uso a nivel de compañía y además ponerles valor. Nuevamente, como en la AI tradicional, pues obviamente en la generativa lo mismo. Es decir, ¿cuál es el valor que estos casos de uso van a aportar, ¿no? Hacer un buen, digamos, ranking de dichos casos de uso y ya nos ponemos obviamente a desplegarlos, ¿no? Incorporando en el despliegue, yo creo que 2 o 3 grandes matices. Un matiz, obviamente, seguridad. Quizás el segundo es protección de datos, que pueda estar un poquito vinculada a la seguridad, en este caso en la parte de datos, ¿no? Pero eso es fundamental. Por ejemplo, a nivel dorado, que eso lo hemos tenido claro desde el primer momento y obviamente todos nuestros casos de uso GenAI los basamos en plataformas de GenAI que desplegamos nosotros en nuestros hyperscalers, ¿no? Y en este caso, obviamente, esas plataformas cuentan con todos los requerimientos de seguridad y protección de datos que nos garantice que efectivamente la información que se va a estar generando, que se va a estar gestionando por un GenAI, pues obviamente va a cumplir con nuestra normativa de protección de datos, ¿no? Que esa información no fluye, que esa información se permanece en nuestra compañía y se utiliza obviamente de forma, digamos, ética, ¿no? Y bien gestionada o regulada. Entonces, es fundamental, ¿no? Sobre todo ahora en GenAI, que obviamente, pues eso, va a haber muchos casos de uso donde, oye, pues un engine, ¿no? de inteligencia, digamos, artificial, pues va a gestionar el dato de la compañía para generar nuevos contenidos, ¿no? Pablo, me gusta que Sergio haya dado esta visión, porque claro, en este programa, como tú lo has dicho, dice, no hablar de inteligencia artificial es como no hacer el programa, básicamente, ¿no? Y en los últimos meses hemos enfocado, ¿no? La irrupción de la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad desde las potencialidades, tanto en la protección como en las amenazas, ¿no? Pero yo creo que es también fundamental a la hora de la propia gestión del dato y la salvaguarda del dato para hacer provechosa la inteligencia artificial. Es decir, es una, vamos a llamarla tercera pata, o una pata igual de necesaria que se aborde cuando se analiza sobre la influencia en la ciberseguridad. Pablo. Sí, para nosotros, bueno, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, nosotros tenemos dos vertientes. Como la primera, cómo lo utilizamos nosotros, ¿no? Porque al final nosotros, una de las cosas en las que aportamos valor a nuestros clientes es toda la información y toda la telemetría que recogemos del tráfico que atraviesa nuestra red para salir a Internet, por ejemplo, ¿no? O desde fuera de la organización para acceder a las aplicaciones corporativas. Toda esa información es muy útil para identificar patrones que pueden permitirnos detectar ataques. Inclusive, vamos un paso más allá y también dar inteligencia a nuestros clientes sobre pues cómo están utilizando ellos las herramientas, desde dónde se distribuye el tráfico, cuál es la utilización de las ubicaciones, cuál es la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, utilizamos inteligencia artificial desde el año 2018, diferentes modelos para aprovechar esa telemetría. Y de hecho, el volumen de datos tan grande que estamos atesorando, nosotros y otros, lo que hace es que los modelos de explotación de los datos y consumo de los datos nos obligan a cambiar la manera en la que estructuramos y almacenamos la información. Y nos hemos comprado recientemente una compañía, se llamaba Valor, precisamente para construir un concepto de Data Fabric. Eso desde el punto de vista nuestro de cómo explotamos la información. Tenemos que ayudar a los clientes a proteger sus modelos. Su negocio cada vez depende más de eso, ¿no? Y de lo que había dicho Sergio respecto a la inteligencia artificial generativa, hay dos vertientes. Una, qué información vierten los empleados o en este caso los usuarios, que puede estar protegida, puede ser información sensible en estas herramientas. Y luego, segundo, también otra variante de qué información recibes que podría estar protegida mediante derechos de autor y podría estar restringido su uso, tener una serie de obligaciones y también hay que controlar, o sea, es salida y entrada de la información. Pero sí es fundamental desde el punto de vista de ayudar a nuestros clientes y cómo lo utilizamos nosotros. Y los adversarios, evidentemente, ya la están utilizando para reducir su coste de ataques, para aumentar su velocidad de innovación también, ¿no? O sea que ahí estamos por todos lados. En el lado nuestro, en el lado de los clientes y en el lado del adversario. Son las tres patas que hay que tener en cuenta. No, y ahí, Sergio, ya que lo estaba poniendo Pablo un poco en el principio de la conversación, porque los malos lo están utilizando,
¿Cómo afecta a vuestros planes estratégicos de ciberseguridad el aumento de la superficie de exposición? Porque es algo que al final los malos van buscando, encontrar ese puntito, esa brecha para poder penetrar en los sistemas. Pues cada vez con planes, digamos, de seguridad cada vez más intensos, más extensos, más potentes, con un mayor nivel de inversión, un mayor nivel de recursos, esfuerzo, que además hay que poner a todos los niveles de la organización, ¿no? Y efectivamente, y esos planes, digamos, de seguridad tienen que tocar todas las, digamos, no solamente la parte más perimetral, ¿no? Que es como habitualmente cuando hablamos de Network Surface, ¿no? Siempre hablamos del Network Perimeter, y bueno, hay muchos más ámbitos o dominios de ciberseguridad que también tenemos que proteger, ¿no? Y los planes de seguridad tocan uno y cada uno de estos dominios, ¿no? O sea, en la parte de Network Perimeter, Network Surface, bueno, está claramente, ¿no? O sea, que tenemos obviamente nuestro en este caso ya está aquí Zscaler, ¿no? Vamos a ser aquí amigos, ¿no? Efectivamente, pues desplegamos soluciones de Zscaler, ¿no? En este caso, pues para dar visión, que luego tocaremos un poquito, pues esta visión de plataforma, ¿no? Pero oye, pues toda la parte de conexión a Internet segura, ¿no? Proxy, también estamos ahí implantando lo que es las soluciones de CASB, ¿no? Estamos montando también el DNS Firewall, seguramente evolucionaremos a incorporar, digamos, el Zero Trust, ¿no? Network Access también, ZTNA, soluciones de ZTNA, etcétera. Hablaba también Pablo ahora, que es un tema súper interesante, toda la parte de NDR, ¿vale? El Network Detection and Response, ¿no? Que son todos esos sistemas que ya incorporan AI, como estamos hablando también, pero para ayudarte efectivamente a hacer un modelado de tu tráfico, ¿vale? Hacer esos perfilados de tu tráfico y que incluso de forma automática te determine efectivamente si está habiendo un comportamiento anómalo e incluso te permite, digamos, hacer un disparo de esa gestión de la incidencia o de la posible incidencia o de la posible, digamos, ataque que puedas tener, ¿no? Es decir, que la verdad es que, bueno, los NDRs ahora mismo son impresionantes, ¿no? Son temas que además, de hecho, estamos ya nosotros desplegando y que además tú tienes, digamos, una capacidad de implantar, digamos, casos de uso muy extensos, ¿no? Tanto en lo que es la medida de tráfico de Internet como incluso el propio tráfico intranet, ¿no? Es uno de los temas que también cada vez miramos más, no solamente la parte externa, sino también la parte interna, ¿no? Y, bueno, otros dominios, gestión de identidades, ¿no? Obviamente, toda la parte IDM o IAM, ¿no? Toda la parte de gestión de identidades, también la parte, digamos, de gestión de identidades o de privilegios, ¿no? Sobre identidades, ¿no? Nuevos CIAM, nuevos modelos CIEM, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, pues el despliegue que podemos tener también es masivo, ¿no? De soluciones. Luego toda la parte también, digamos, del mundo de aplicaciones, ¿no? Que es otro surface, ¿no? Muy importante, ¿no? O sea, toda la parte que puede entrar a través del mundo de las aplicaciones, ¿no? Y toda la securización del mundo de las plataformas, tirando de plataformas y soluciones de aplicación, ¿no? Tipo WAF, ¿no? Tipo, obviamente, lo que es un poco el escaneo, digamos, de código, los escaneos de vulnerabilidad, ¿no? Temas test de penetración, etcétera, etcétera, ¿no? Que están ahí, pues, al día a día, ¿no? Dominios también tipo los endpoints, ¿no? Que también es importantísimo, ¿no? Y obviamente también encaja, por ejemplo, ahí la parte de los proxies, ¿no? O otro tipo de agentes, ¿no? O tipo anti-malware o antivirus, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Tipo también ya lo más pesado, ¿no? El tipo core, el tipo cloud, ¿no? La parte más data center, ¿no? Pues con todas las piezas, digamos, que pueden intervenir ahí, sobre todo ahora mucho también orientado a la protección del dato, ¿no? Pero otro tipo también de soluciones que también caben, ¿no? Y no solamente soluciones, sino que aquí también tenemos que hablar, digamos, del mundo de los procesos y del mundo de la organización. No nos olvidemos, ¿no? Quizás luego tenemos también más cabida para entrar en ello un poco más en finura, ¿no? Lo que, madre mía, es que has preguntado sobre la superficie de exposición y es que esta, o sea, madre mía, es inmensa y cada vez más creciente. Sí, la verdad es que es una tendencia que no para, porque al final las ramificaciones de la información y de cómo se utiliza la información y cómo se aprovecha para servir mejor a los clientes, para prestar mejores servicios y para, pues por ejemplo, que mencionaba antes Sergio, ¿no? Predecir determinada producción eólica, demanda, eso al final obliga a tener sensorización en toda la red, a explotar esos datos, ¿no? Ocurre también con que la realidad ahora mismo, todos nosotros estamos en una economía colaborativa en la que las empresas tienen lazos entre sí, entre las que dependes de terceros, ¿no? Y entonces eso también es una superficie adicional. Un mundo que no hemos mencionado y cada vez está siendo más es todo el tema de eso, sensorización, dispositivos que están en diferentes entornos. En el caso de Iberdrola, todo lo que es la generación eléctrica, ¿no? Pues los aerogeneradores, las plantas de energía solar, etcétera, todo necesita un control y además permite ser mucho más eficiente desde el punto de vista de recolección de información, pero también de prevención de incidentes o prevención de averías, etcétera, ¿no? Entonces todo eso
en este ámbito, en el suyo de producción de energía, pero están en todas partes, ¿no? En las ciudades, en entornos industriales y no industriales, en entornos de retail, o sea, la exposición de la superficie de ataque crece. Y luego los dispositivos de los usuarios, que los usuarios cada vez acceden a información con dispositivos más variados, ¿no? Y quieren acceder a esa información de una manera más libre, ¿no? Entonces, desde cualquier sitio, además. Entonces, todo esto lo complica, ¿no? Pero bueno, la tecnología está evolucionando igualmente para permitir que esos casos de negocio, esos casos de uso, pues tengan un nivel de riesgo analizado y un nivel de mitigación adecuado, ¿no? O sea que yo creo que la tecnología está permitiendo que esa complejidad se pueda gestionar de una manera adecuada. En este punto la tecnología también está sufriendo un cambio de paradigma. Hablabas antes de la parte de análisis del tráfico del que te llega para la superficie de exposición, del tráfico que sale de la navegación. Yo creo que aquí el paradigma de SASE ha venido un poco a cambiar un poco también ese enfoque a la hora de proteger a las empresas. ¿Cómo lo estáis enfocando vosotros, esta estrategia SASE para proteger a Iberdrola? Bueno, estrategia clarísima, ¿no? Que además aquí contamos un poco con Zscaler también, que nos está acompañando mucho en la misma, ¿no? Pues SASE efectivamente, como sabéis, obviamente conjuga dos mundos, ¿no? El mundo de la conectividad con el mundo de la seguridad, ¿no? Y obviamente nosotros lo estamos enfocando, digamos, desde el punto de vista de plataformas, que es una estrategia común, ¿vale? No solamente aplica al mundo ciber o al mundo seguridad, sino al resto de plataformas que podamos estar desarrollando en Iberdrola, ¿no? Plataformas de desarrollo, ¿no? O sea, web, plataformas data, o sea, todo al final lo orientamos un poquito al mundo de plataforma. Y esto no deja de ser también un poco algo que podemos plataformar, ¿no? Y de hecho es donde estamos, ¿no? Ese concepto, digamos, de tener unas plataformas cada vez más únicas o homogéneas o agregadas o integradas, ¿no? Que nos permiten, digamos, agregar distintas capacidades o funcionalidades alrededor del mundo SASE o el mundo de la seguridad, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo mencionábamos antes, pues con Zscaler, digamos, una plataforma donde ahora mismo, obviamente, desplegamos la función de proxy, ¿no? Desplegamos nuestras funciones de DNS, bueno, firewall para los DNS, para la solución de direcciones, o incluso ahora también, por ejemplo, para CASB, ¿no? Que cada vez se convierte en una pieza fundamental, ¿no? Toda la parte de lo que es acceso justamente cada vez más a entornos cloud, ¿no? SaaS, ¿no? Pues como mencionabas tú ahora mismo, ¿no? El tema del 365, entornos de colaboración, ¿no? O tú, Pablo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el CASB, pues empieza a hacerse un elemento de DLP, digamos, fundamental, digamos, en lo que es la gestión o protección, digamos, de esa información, ¿no? Cómo la puedes, obviamente, proteger más, ¿no? Y luego su posible evolución, o sea, el concepto de plataforma, lo que también te habilita un poco es esa evolución futura, ¿no? Es decir, oye, tú ya tienes una serie de capacidades que vas integrando y que, por cierto, la propia plataforma te permite una gestión más unificada de todo el ecosistema, en vez de tener, pues digamos, verticales, ¿no? Que luego son difíciles, ¿no? De configurar entre sí, de integrar entre sí, ¿no? De engancharlos entre sí, ¿no? E incluso si te fueras un nivel más arriba, yo aquí me paráis en el momento, yo empiezo a hablar, entonces me emociono. Continúa. ¿Vale? Si tiramos más arriba, desde el punto de vista también, digamos, de la consolidación de dicha información o dichas alarmas, pues los centros de los SOCs, ¿no? O los centros, digamos, que agrupan esas alarmas, es mucho más fácil cuando las agrupas desde un punto de vista de plataforma y cuando tienes que agregar multiplataformas, cada una a lo mejor que no es difícil que se hablen entre sí, pero tiene su complejidad por detrás, ¿no? Pues esas plataformas, insisto, pues nos habilitan un poco esa evolución, ¿no? Una evolución más sencilla de acometer en pequeño tiempo, porque uno de los temas, Pablo, que también tú comentabas antes es el time to market también en ciberseguridad, ¿vale? Porque aquí también es importante nuestro tiempo de respuesta y de estar preparado para las amenazas que salen todos los días, ¿no? Pues aquí ahora, bueno, hablamos de Zero Trust, que para nosotros va a ser uno de nuestros leitmotiv para los siguientes semanas o meses, ¿no? Ese Zero Trust, ¿no? Pues oye, por ejemplo, con esta plataforma podemos seguir evolucionando hacia ese concepto de Zero Trust, ¿no? Con soluciones tipo ZTNA, etcétera, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos encantados de tener esta colaboración con Iberdrola y un poco la evolución de la empresa. Nosotros fuimos pioneros, ¿no? Lo que dice siempre nuestro fundador, Jay Chaudhry, ¿no? Que antes de que nadie estuviera pensando en esto, en el año 2008, ¿no? Aplicaciones, dispositivos móviles, usuarios remotos, ¿no? El cloud, ¿no? Que tus datos no iban a estar en tu data center, sino iban a estar en instalaciones de terceros. En el año 2008, que eso todavía tuvo esa visión, entonces la empresa ha ido en ese camino siendo una pionera, ¿no? La idea es esa. Si todo es cloud, todo son aplicaciones, cada vez más, ¿no? Porque es mucho más eficiente, mucho más sencillo para las empresas. Las empresas aprovechan las plataformas y lo que hacen es montar modelos de negocio sobre plataformas, ahorran muchos costes, permiten tener esa agilidad, ¿no?
pues nosotros estamos ahí para ayudar a los clientes a permitir que esos usos sean seguros, que sean predecibles, para proporcionar esa información, ¿no? Y habilitar esos modelos de trabajo nuevos, ¿no? Que es al final híbrido. Después de la pandemia se ha consolidado que un 50% de las horas trabajadas se hacen desde fuera de la oficina, ¿no? Entonces, eso obliga a tener un modelo en el que no puedes, el modelo tradicional basado en que yo tenía un perímetro de seguridad y yo obligaba a mis usuarios a entrar dentro de la organización para luego tener los mecanismos de protección, ya no vale nunca más, ¿no? Entonces, eso es una realidad y nosotros estamos ahí. Un punto muy importante que nosotros también resaltamos es cuando nosotros tenemos un papel fundamental, porque una parte importante del tráfico de nuestros clientes pasa por nuestra infraestructura. Entonces, su productividad, la resiliencia de la organización y del negocio depende de la nuestra, ¿no? Entonces, por eso nosotros invertimos mucho en que nuestra infraestructura sea robusta, en tener la máxima calidad de servicio y en proporcionar esa confianza a los clientes de que nosotros no vamos a ser un punto de fallo para que sus negocios se vean impactados, ¿no? Por eso invertimos constantemente en reforzar nuestra infraestructura, en seguir creciendo, en seguir aportando cobertura geográfica en todos los países donde operan nuestros clientes, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande, pero bueno, estamos y aprendemos de nuestros clientes y queremos estar siempre, pues eso, reaccionando, ¿no? Y estando cerca para satisfacer sus necesidades. Hay un tema muy muy interesante que has dicho, que yo he mencionado antes muy rápidamente, y que me parece súper relevante, Pablo, que es eso, el sacarle el máximo provecho a las plataformas, soluciones o a las herramientas que tenemos de seguridad. Yo creo que es uno de los temas que a veces se nos olvida. O sea, yo creo que a veces es desplegar soluciones por desplegar soluciones, porque tengo esto, hacemos un check, y no se trata de eso, sino se trata de sacarle el máximo partido, digamos, a dichas soluciones. Y para ello lo que tienes que tener es un equipo totalmente centrado en estar todos los días pensando cuál es el caso de uso que no tengo desplegado, para empezar a diseñarlo y a montarlo. Y sobre todo, efectivamente, que los casos que voy desplegando, les estoy monitorizando, estoy tomando acciones concretas sobre la información que voy recibiendo, etcétera. Yo creo que es un tema fundamental, el operativizar, obviamente, todas las capacidades que ponemos, digamos, en marcha a nivel de la ciberseguridad, que a veces también parece que por tener la herramienta, por tenerlo activado, y todo esto funciona mágicamente y nos va a proteger. No es así. O sea, al final tienes que tener mucho foco en sacarle el máximo partido, máximo rendimiento, digamos, a esas plataformas, a esas soluciones. Y por eso yo antes, cuando mencionaba que tenemos la suerte en Iberdrola de tener esta unión entre IT, digamos, y el mundo ciber, o el equipo de ciberseguridad, yo creo que es bueno, porque justamente lo que pensamos todos los días al levantarnos es qué no hemos montado, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos haciendo que deberíamos estar haciendo? No solamente la tecnología, sino los casos de uso que tenemos que desplegar en los NDRs, en los CASBs, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es el caso de uso que hoy tenemos que montar? Y no tenemos, ¿no? Para mí es fundamental eso. Yo creo que tener esa mentalidad es clave. Tener una especie de mentalidad preofensiva, ¿no? Es decir, que de alguna forma no te haga ser contraofensiva, sino que ir tú pensando, ¿no? Y anticipándote y adelantándote, ¿no? A todos esos posibles escenarios. Sí, mirar al futuro y ser inconformistas, ¿no? Oye, porque lo que me vale para hoy, sabemos que mañana, ojo, lo que puede llegar a pasar, ¿no? Con todo este panorama que habéis explicado, muchos retos, y se añade también, ¿por qué no?, el marco normativo, ¿no? Todo lo que está influyendo y sobre todo en vuestro caso, ¿no? Una infraestructura crítica, hay muchos aspectos que tener en cuenta. Si hablamos de normas europeas, viene la NIS 2, con muchas también pues cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué demandas y qué retos y amenazas? Bueno, hay amenazas, ¿no? Pero sí que tenéis que poneros en contexto con todo esto, y qué encontráis con estas nuevas directivas y estas regulaciones. ¿Qué tenéis que hacer al respecto? ¿Qué estáis haciendo? Pues la verdad es que vino una buena, ¿no? Es decir, las normativas cada vez son más complejas, son más duras, y cada vez hay que saber más, ¿no? Hay que saber más. ¿Eso qué implica? A nivel, además, de toda la organización, ¿no? Yo creo que un tema, además, lo que nos viene una NIS 2, o nos viene cuando estamos ahora certificando la 27000, etcétera, etcétera, al final es un modelo, digamos, de controles, ¿no? Digamos, alrededor de la ciber, digamos, muy intensos, muy fuertes, ¿no? Que te implica, digamos, tener unos diseños y unos despliegues de dichos controles muchísimo más profundos.
Y además ahora, claro, encajando sobre todo no solamente con el punto de vista tecnológico, sino, digamos, con otras dos piezas que son muy importantes. El mundo de los procesos, es decir, conseguir esa madurez también desde el punto de vista del proceso en sí, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, de organización, es decir, que tú seas capaz de estructurar, no solamente, digamos, estructurar tus procesos y tu organización alrededor de esa tecnología, alrededor, digamos, de esos controles que tú vas a empezar a desplegar seguramente con algo tecnológico, ¿no? Pero yo creo que la pieza, digamos, proceso, madurez ahí, y la pieza organizativa es fundamental, ¿no? Y, por ejemplo, en la organización, un tema fundamental, uno de los pilares que estamos desplegando, desarrollando mucho nosotros, es todo alrededor de la cultura ciber, ¿vale? Y obviamente, aparte de tener una organización estructurada de una determinada manera, ¿no? Todo el mundo cultura ciber. Es decir, que la ciberseguridad es cosa de todos. No es cosa solamente del tío de IT o del tío ciber, sino es que es de cada uno de nosotros. Porque al final cada uno de nosotros somos un punto de entrada, digamos, hacia esa posible amenaza, ¿no? Entonces yo creo que el tema NIS2 nos va a meter mucha tensión en lo que es todo el mundo de proceso, madurez ahí, ¿no? Y este tema organizativo, personas, ¿no? Y en general, ¿no? Toda la organización muy orientada al mundo ciber, más que a lo mejor de un tema tecnológico que yo creo que ahí seguramente el examen lo tenemos superado, ¿no? Oye, ¿qué consejos das para pues crear esa cultura de ciberseguridad en una compañía tan grande con tantos perfiles, no tan internacional? No debe ser fácil abordar pues ese desafío, ¿no? No, primero, bueno, yo creo que mi primer consejo es que vengas sponsorizado de los de arriba. Como no vengas sponsorizado de los de arriba, yo creo que aquí sí, ¿no? Que es difícil movilizar la organización, pero yo creo que es lo primero y que además existe, es decir, que eso es importante que se dé, ¿no? Que la ciber realmente, efectivamente, surja desde arriba, pero que efectivamente se construya desde abajo, ¿no? Y yo creo que lo importante es tener eso, esa línea, digamos, de trabajo muy orientada a la organización, a la cultura, ¿no? O sea, que haya mucha formación, que haya mucha comunicación, que haya mucha colaboración. Yo creo que el tema del awareness, ¿no? Es decir, que todos estemos atentos a lo que es ciber, ¿no? O sea, nosotros hemos lanzado un programa, de hecho, de cultura ciber muy importante en Iberdrola que efectivamente pues ayuda a que todos seamos conscientes de cómo yo puedo contribuir mi día a día pues a amenizar el riesgo, digamos, para ciber de la compañía, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Pero luego, obviamente, pues montar grandes programas. Un NIS2 va a suponer una movilización a nivel de la compañía bastante relevante, ¿no? Y además vamos a tener, como siempre, que correr porque ya llegamos tarde, ¿no? Pero bueno, implica, digamos, mucho esfuerzo e inversión a todos los niveles, ¿no? Yo, fíjate que lo que ha dicho Sergio, ¿no? Me parece una herramienta súper eficaz. Antes, fuera de micro, ¿no? Hablábamos de que en este programa nos gusta dirigirnos a las grandes compañías, pero también a los ciudadanos, que a su vez forman parte de grandes compañías o pequeñas compañías. Tienen la misma responsabilidad, ¿no? Pero si de repente esta formación, esta cultura viene de la propia compañía, quizás en sus casas empiecen a ser todavía mucho más seguros y empiecen a ser también evangelizadores de la propia seguridad en sus entornos. Y yo creo que parte de las empresas son las que van a suplir esa carencia, ¿no?, que muchas veces hay en esa cultura de ciberseguridad. Pablo. Sí, el papel de lo que había comentado Sergio, que yo creo que es muy relevante, es que todos seamos conscientes de que tenemos un papel, ¿no? Que al final hay alguien con más capacidades y más un perfil profesional adecuado, pero en el fondo no puede recaer solamente en ellos la responsabilidad de acción, ¿no? Es cierto que se va a hacer cada vez más complicado contar con el individuo para determinados aspectos, como por ejemplo identificación de estafas, ¿no? El típico phishing, etcétera. Es cada vez más difícil porque es cada vez más fino, ¿no? Más sofisticado cómo se está haciendo el mensaje para que sea indistinguible lo falso de lo verdadero, ¿no? Pero bueno, es verdad que siempre el ingenio humano todavía tiene mucho recorrido, ¿no? Respecto a lo que mencionabas tú antes, por dar un apunte del tema normativo, que es verdad que es una gran presión, ¿no? Que hay una parte, yo creo que es positiva, que es ayudar a los equipos de IT y a los equipos de riesgos de IT y de ciberseguridad a que la empresa entienda quién tiene el riesgo realmente, quién tiene que gestionar y quién tiene que tener la responsabilidad sobre el riesgo. El equipo de seguridad gestiona ese riesgo, pero no es el responsable. El responsable pues es el comité de dirección, el consejo de administración o los negocios. Entonces, ponerlo ahí de alguna manera es relevante, ¿no? Para que repartamos un poco la responsabilidad entre todos. Oye, qué interesantes reflexiones nos ha dejado hoy nuestro invitado. Yo creo que, fíjate, cada vez va cogiendo más cuerpo tecnológico el programa de ciberseguridad, ¿eh? Y es que al final es la clave, ¿eh?
Hombre, sí, pero me quedo también con la parte que ha comentado de la formación de los trabajadores, esa cultura ciber, y la parte de la reflexión final de Pablo es en la que somos gestores del riesgo, no somos dueños. Los responsables del riesgo son otros departamentos que tienen que tomar esa responsabilidad. Estamos todos conectados, todo está conectado y no podemos pararnos, hay que seguir siempre mirando hacia adelante. Pues Sergio Merchán, CEO de Iberdrola, no nos queda nada más que desearte suerte frente a los desafíos normativos, de regulación, de aprendizaje y de acompañamiento, y estoy seguro de que lo vais a hacer muy bien. Además, si vais bien acompañados, como es el caso de Zscaler. Pues muchísimas gracias a vosotros por este tiempo, por este momento. Gracias, hasta muy pronto. Y Pablo Vera, director general de Zscaler para España y Portugal. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente, Pablo. Muchas gracias, un placer. Venga, nosotros antes de despedirnos vamos a contaros rápidamente una cita en la que va a estar uno de los mejores, nuestro Pablo Sanemeterio. Y es que yo creo que siempre elige ciudades con mar. Claro, a poder ¿verdad? ser. O sea, pues, si hay un congreso en el interior, no va. Bueno, depende. Pues también elige a nivel gastronómico. Lo digo de broma. Están a la par. ¿no? ¿Dónde te vas? Hombre, porque te gusta comer bien. ¿Dónde te vas y a qué? Me voy a Málaga, al congreso Una al Día de 360, UAD 360, que lo organizan los amigos de Ispasec. Un congreso potente en la parte técnica y además en una ciudad que yo creo que en la parte tecnológica se está convirtiendo en un referente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tus talleres estos que te gustan tanto? Esta vez vamos a hablar un poquito, pues eso, de un trabajo de hacking que estuvimos haciendo, en el cual, pues oye, un reto como es poder abrir aplicaciones Flutter, que están especialmente tuneadas por parte de Google para que vayan muy rápidas y especialmente jorobadas para los pentesters para encontrar sus fallos. Bueno, pues ahí tenéis la referencia, entre otros. Pablo Sanemeterio estará este fin de semana en Málaga. Pues que vaya todo muy bien, Pablo. Muchas gracias a la vuelta y, por supuesto, gracias como siempre por haber tenido un programa hoy fantástico. Mónica Valle, muchísimas gracias. A ti siempre. Amigos, nos despedimos. Hasta mañana. Volveremos a las 19 horas en la sintonía Capital Radio. Mañana, por cierto, programa especial sobre gestión de talento. Fíjate que se nos ha escapado hablar de talento con nuestros invitados. Bueno, así les hacemos que vuelvan, ¿eh? ¿Vale? Lo han demostrado que lo tienen. Mañana lo haremos a las 19 horas. Hasta mañana, entonces. Adiós, chao.